Bienvenidos de nuevo a nuestro podcast con la voz en alta. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Marcos Ibargüen, quien además de ser nuestro socio director, es líder del área de fusiones y adquisiciones, tiene amplia experiencia en financiamientos, en corporativo y últimamente ha estado muy enfocado en un tema que nos trae el día de hoy, el derecho a la competencia. Con esa nota te damos la bienvenida y estaremos conversando sobre este tema que creo que está en boca de todo Guatemala y nos da duda o inquietud de cómo eso va a impactar el mercado empresarial, los consumidores y la economía general en el país. Pues bienvenido, Marcos. Pues muchas gracias, Cata. Aquí muy contento de estar compartiendo este importante tema para todas las empresas de Guatemala. Pues bueno, Guatemala amanece con una nueva ley de competencia. ¿Qué implica eso? ¿Cuáles son los principales objetivos que persigue la ley? ¿Cómo se va a ver afectado el sector empresarial, los consumidores, la economía? ¿Cuál es tu visión? Yo creo que uno de los temas donde hay más falta de conocimiento en Guatemala, que hasta ahora está estrenando una ley de competencia, es ¿para qué es una ley de competencia? Y creo que es una labor importante educar al respecto, porque una ley de competencia pareciera asociarse con temas de protección al consumidor, que no lo son, o pareciera implicar que es una ley que como por obra de magia va a reducir los precios. Tampoco va a pasar, ¿verdad? Una ley de competencia, como ha escrito ya en días anteriores, básicamente lo que trata de sentar son ciertas reglas del juego dentro de las cuales tienen que competir las empresas, o usando la terminología de la ley, los agentes económicos, ¿verdad? Bajo la misma. La premisa de esta ley es que si hay una libre concurrencia de bienes y servicios y no hay un abuso de una posición dominante dentro de un mercado, toda esta es terminología nueva, por supuesto, pues entonces la ley de la oferta y la demanda, que no es una ley del Congreso, sino que es un principio, es un postulado de mercado, se va a encargar de hacer el mercado más eficiente y con esa eficiencia dar más productos a los consumidores con mejores calidades, con diferentes características y mucho más dinámico, ¿verdad? Por supuesto que desde un punto de vista ideológico o académico podríamos hacer una discusión sobre si es necesaria una ley de competencia o no, pero lo cierto es que para nosotros los abogados, y sobre todo los que estamos en M&A, tenemos que verlo de una manera muy práctica y es cómo convivir de ahora en adelante con esta ley que al fin se aprobó. Digo al fin porque hubo muchos intentos de que se aprobara. Estoy hablando desde el año 2000, ¿verdad? Desde el año 2000 hubo iniciativas, hubo propuestas, hubo políticas de competitividad que planeaban una ruta hacia aprobar una ley de competencia, y por X o Y razón no se lograron los consensos para que se aprobara hasta ahora. Bueno, pues ahí tienen, Guatemala está con nueva ley de competencia y hay como dos conceptos bien interesantes que mencionas. Uno es la narrativa que uno oye en el mercado, esto es la panacea en términos de que va a arreglar los precios en el mercado, y pareciera que no es así. Pareciera que de acuerdo a lo que estamos viendo, la interpretación es que va a crear una plataforma, un ecosistema donde existan más oportunidades, donde existan más oferentes, donde haya una mejor innovación, una mejor calidad, que no necesariamente va a reducir los precios como normalmente estamos pensando. Y el otro concepto que introduces que me parece bien interesante, Marcos, es ¿qué entiende la ley por agentes económicos? ¿Son competidores o no son competidores? Bueno, agentes económicos realmente son todas aquellas empresas individuales, personas o jurídicas, sociedades anónimas normalmente, que están proveyendo bienes y servicios en la economía de Guatemala, ¿verdad? Y aquí esto es tan amplio como para poder incluir, por ejemplo, esta es una firma de abogados, para incluirnos a nosotros, los profesionales que estamos brindando un servicio, ¿verdad? Nosotros somos
agentes económicos, ¿verdad? Participando en esa concurrencia de bienes y servicios en la economía, ¿verdad? Creo que para ser competidores tenemos que estar dentro de un mismo mercado, probablemente dentro de un mismo territorio en donde lo que yo te proveo como agente y lo que tú provees como agente son alternativas equiparables, ¿verdad? Yo puedo tomar un vaso de agua en este vaso o incluso en esta copa, en esta taza, pero tal vez prefiero en este. Pero si estas son las únicas dos alternativas que tengo, pues de repente alguno se va a ir por esto. Entonces, desde ese punto de vista, son competidores, ¿verdad? Obviamente hay vasos de plástico, hay vasos de vidrio, hay vasos largos, hay vasos cortos, hay vasos de cristal que son más caros y todo eso entra dentro del juego de competencia. Y para esta ley, por cierto, la competencia que estamos hablando es en el mercado nacional, ¿verdad? Por ejemplo, si hay agentes económicos guatemaltecos que están exportando productos hacia afuera, esta ley no los va a abarcar. Puede ser que estén afectados por otras leyes o por otras disposiciones internacionales, pero no por esta ley de competencia. Qué interesantes esos conceptos. Como podemos ver, entonces, lo que mira es realmente focalizarnos como en un mercado relevante, si existen o no esa sustitución de productos y cuáles hay o si no hay barreras de entrada para que realmente exista una mayor oferta. Y eso me lleva a la siguiente pregunta ahorita que estabas hablando de diferentes sectores. ¿Qué pasa con las empresas que tienen leyes sectoriales que regulan actualmente estos temas? ¿Cómo conviven esas leyes con la ley de competencia? Yo creo, Cata, que esto fue uno de los temas, entre comillas, que digamos que causaron un proceso de socialización, porque esta ley se aprueba en el Congreso, pero la realidad es que se socializó por muchos años la iniciativa 5074 en diferentes sectores y esto era algo que preocupaba. Digamos, la solución, que por cierto fue una solución de último instante, está en el segundo párrafo del artículo 2. El concepto de, digamos, de supletoriedad ya estaba establecido, pero básicamente lo que hoy contempla, no voy a citar textualmente, pero más o menos dice algo como las leyes sectoriales que regulan temas de competencia y que tienen una propia autoridad que les supervisa, siguen vigentes. Por ejemplo, en el sector telecomunicaciones o en el sector de hidrocarburos o en el sector eléctrico, para mencionar solo algunos, pero en todo aquello que esas leyes en materia de competencia no regulen, esta ley de competencia supletoriamente sí va a entrar a trabajar, ¿verdad? Creo que se va a generar alguna duda al principio y esto tienen que irse generando los criterios sobre qué autoridad es competente para conocer qué cosa, ¿verdad? Se van a tener que ir estableciendo las líneas divisorias entre un tema y otro y esperemos que eso vaya resolviéndose. En México, por ejemplo, hubo durante un buen tiempo dos autoridades de competencia que podían entrar en juego para un sector en específico, que era precisamente el de telecomunicaciones. Eso lo acaban de reformar ellos recientemente, como tú sabes. Digamos, el riesgo es que al inicio pudiera haber alguna disposición de competencia que pudiera pretenderse enforzar por más de una autoridad, ¿verdad? Pero yo creo que deberían de primar las sectoriales en cuanto a las disposiciones en sí. Creo que también va a haber que profundizar de que lo que se busca acá son leyes sectoriales propias que contengan normas de competencia. Y aquí quiero hacer un énfasis en normas de competencia. Puede hacer que tengan un impacto en competencia, pero creo que también ahí va a haber alguna discusión, ¿verdad? ¿Qué son normas de competencia realmente? O sea, tenemos todavía esa laguna, aunque prime la sectorial y esta sea supletoria, vamos a tener que navegar en este nuevo capítulo. Correcto. Con esta laguna. Correcto. Y yo creo que nuestros oyentes estarían muy interesados ya entrando un poco más en materia. Se especuló en algún momento dado que esta ley, como decimos en buen chapín, iba a tener muchos dientes en términos de consecuencias, infracciones y multas. Creo que es algo que quisiéramos entender un poco más, cuáles son los efectos reales
con la ley en vigencia sobre una conducta anticompetitiva. Claro que sí, Cata, y tal vez después podemos hablar de las conductas anticompetitivas para que se entiendan, pero sí, yo creo que esta ley yo la definiría como moderada en digamos, en sus dientes, para usar la palabra. Creo que tiene algunas herramientas pecuniarias para sancionar conductas por prácticas absolutas y relativas, pero la gran interrogante, a final de cuentas, y creo que un miedo o un mito que había a nivel empresarial era si una ley de competencia podía o no contener sanciones de tipo penal, ¿verdad? Para aclarar, esta ley, Cata, no tipifica delitos, al contrario, deroga algunos que pudieran haber estado, digamos, en contradicción con el espíritu de esta ley, en concreto el artículo 340 y el 341 del Código Penal. Entonces, aquí a lo que nos podemos enfrentar es a multas que al salario mínimo diario vigente podrían estar en el orden de, digamos, para las prácticas absolutas, vamos a hablar de eso después, del orden de alrededor de 2.8 millones de dólares. Y para las prácticas relativas, ya vamos a explicar qué son estas, de la mitad, 1.4 millones de dólares. Otra cosa importante es que no hay sanciones ni incumplimientos aplicables a los directores, a los consejeros, a los asesores, a los representantes legales. Aquí los responsables son las empresas y a estas, o los agentes económicos, para usar la terminología propia, ¿verdad? Son los agentes económicos los que pueden ser objeto de estas sanciones que las impondrá el superintendente de competencia que crea esta ley. Pues eso es algo, creo que interesante, da un parte de tranquilidad sobre la implementación de la ley de competencia en Guatemala, para efectivamente que los representantes legales entiendan que no hay una responsabilidad penal y que responde realmente el agente económico. Introduciendo un poco ya el tema más a detalle sobre qué son las prácticas absolutas, porque creo que es un tema tan novedoso que vale la pena explorar qué son las prácticas absolutas y cuáles son las prácticas relativas, como para introducir un poco esa temática aquí. Excelente, Cata. Solo aclarando algo que dije que me reverberó en la cabeza. Dije que impone el superintendente. Realmente el superintendente conduce la investigación y recomienda, pero es el directorio, podemos hablar de eso también si lo quieres después, el directorio es realmente el que emite las resoluciones sancionatorias, que son, digamos, impugnables o recurribles ante un tribunal de lo contencioso administrativo. Regresando al tema de las prácticas, tú preguntas las prácticas absolutas. Realmente hay dos tipos de prácticas que esta ley puede sancionar: las prácticas absolutas y las relativas. Les voy a hablar ahorita de las absolutas, que son las que, por ejemplo, la ley consideró que eran más serias y por lo tanto impone multas más cuantiosas. Estas prácticas son aquellas que se dan y que realmente implican que hayan acuerdos entre competidores, y estos competidores básicamente pueden acordar diversas cosas, pueden acordar precios, pueden acordar distribuirse mercados, pueden distribuirse clientes y otra serie de conductas que en otras legislaciones las han considerado como nocivas per se. Guatemala ha acogido la regla de la razón, ¿verdad? En donde permite la defensa por eficiencia de estas conductas, y eso es algo, digamos, yo diría no típico en otras legislaciones, pero que a mi criterio sí tiene un sustento en el artículo 130 de la Constitución, que digamos que deja como abierta una pincelada del criterio de la regla de la razón, ¿verdad? Miren qué interesante eso. Normalmente en otros países y en el benchmark, en otras jurisdicciones, cuando uno tiene un acuerdo directo sobre precios o sobre mercado o sobre división de clientes que de cierta manera afecta los precios en el mercado, esa conducta automáticamente no tiene defensa y es penalizada por la ley de competencia de otros países. Aquí en Guatemala existe
la defensa de las eficiencias económicas para ese tipo de conductas, entonces es algo que es atípico incluirlo en la ley. Y también en las prácticas relativas, volviendo al punto, sí, como para comentar un poco más en contexto, ¿qué entiende la ley aquí en Guatemala por las prácticas relativas? Yo creo que el concepto de prácticas relativas, también el de absolutas, esos son conceptos genéricos que palabras más, palabras menos, incisos más, incisos menos, son bastante comparables, ¿verdad? Entonces, donde está el arte es en el tipo de sanciones, cómo se investiga, quién tiene la carga de la prueba, qué defensas tengo, qué medios de impugnación hay, ¿verdad? Pero las prácticas relativas estas aplican a agentes económicos, pero no a agentes económicos cualquiera. Aplica a agentes económicos que han logrado una situación dentro de un mercado relevante, ese es otro concepto de la ley, ¿verdad?, que les da un poder de mercado o posición de dominio, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Pues que estas empresas normalmente tienen una buena parte de ese mercado, y ese mercado perfectamente se lo pueden haber ganado siendo muy competitivos, ¿verdad? No es malo realmente tener una posición de dominio. Yo creo que esa es otra cosa que hay que aclararlo. Es más, si uno lo ve desde el criterio de postulados económicos y asumiendo que no hay otro tipo de barreras, ¿verdad? Quien ha ganado una posición de dominio quiere decir que es alguien que ha tenido la capacidad de ganar a más clientes satisfechos con el bien o servicio que le estás proveyendo. Pero bueno, independientemente de cómo puede uno llegar a una posición dominante o de poder dentro de un mercado relevante, les recuerdo el ejemplo de la taza y el vaso para determinarlo, ¿verdad? Entonces, cuando yo ya tengo una posición de dominio, quiere decir que yo puedo, por ejemplo, subir el precio de lo que estoy ofreciendo y realmente no hay una competencia lo suficientemente fuerte que pueda impedir que yo logre hacer esa subida en el precio sin perder una cantidad significativa de consumidores que se puedan ir a otra alternativa. Cuando eso sucede, y eso uno pudiera pensar, matemáticamente puede ser 50%, puede ser 20%, pues no, eso no está definido en la ley. Yo creo que esa es una labor más de los economistas, ¿verdad? Y creo que eso es algo que los abogados tenemos que reconocer con humildad, ¿verdad? Yo creo que a veces los abogados queremos ver las cosas bajo un cierto criterio, pero digamos que esta disciplina va mucho más allá de solo el conocimiento y el análisis de un abogado. Creo que involucra el conocimiento de un economista que conoce de temas económicos, que conoce realmente de estas cosas, y ahí se va definiendo quién tiene un poder de mercado. Entonces, por ejemplo, pudiera ser que con un 30% yo tenga ese poder de mercado, pudiera ser que no, ¿verdad? Todo va a depender de un análisis específico del mercado, requiere estudios muy profundos y muy profesionales y técnicos para determinarse. Cuando se determina que uno tiene ese poder de mercado, entonces ya yo tengo que comportarme de manera diferente, porque teniendo yo el poder puedo abusar de él y podría hacer cosas que estas leyes, y de nuevo yo no estoy juzgando ni dando una opinión teórica de la conveniencia o no de estas leyes, pero que esta ley por lo menos ve como algo que pueda ser anticompetitivo. Por ejemplo, si yo decido, porque entra un competidor, de repente llegué yo, digamos, por mi propia habilidad a tener posición dominante, pero me molesta que alguien más que es bastante eficiente y bueno me está quitando mercado, pero todavía es pequeño, y entonces yo decido, voy a bajar el precio incluso debajo de mi costo, porque le estoy apostando a que aunque con bajar un tiempo lo suficientemente largo ese precio, voy a sacar del mercado a alguien, luego puedo subir a donde estaba o subir un poco más. Eso es una práctica anticompetitiva relativa típica. Y ahí no se podría argumentar como una eficiencia que está beneficiando a los consumidores, porque al final estás bajando el precio, estás beneficiando al consumidor, sí tiene un efecto anticompetitivo, pero pueden ingresar otros competidores también al mercado. Entonces podríamos
entender que existiría ahí una defensa de eficiencia económica. Yo creo que como yo pinté este caso, Cata, tal vez lo dramaticé un poco, ¿verdad? Y ningún caso es tan negro o blanco, ¿verdad? Yo creo que si yo estoy bajando el precio solamente para desplazar a alguien y después lo puedo subir a donde estaba o más, defender eso probablemente bajo el criterio de estas leyes va a tener mucha dificultad de una defensa, digamos, de eficiencia económica, ¿verdad? Creo que eso es algo que te puede servir, digamos, en otras situaciones y hay que verlo caso por caso. Esta ley sí requiere un análisis muy casuístico y es peligroso, siento yo, equiparar un caso con el otro porque cada uno tiene sus peculiaridades. Y de nuevo, insisto, creo que aquí hay que hacer un esfuerzo de disciplinas muy bien engarzado para que cuando surjan estos temas, por ejemplo, si es una empresa que está siendo investigada por una práctica relativa, yo creo que es muy importante que evalúen el tipo de práctica anticompetitiva para buscar la defensa. Hay que aclarar una cosa, y es que la autoridad de competencia puede de oficio, o por denuncia o por petición de parte, puede iniciar un proceso de investigación. Y una vez iniciado, la carga de probar si la conducta es anticompetitiva o no es de la autoridad, ¿verdad? Entonces, la autoridad tiene que comprobar esa conducta anticompetitiva. Igualmente tiene que probar si hay un acuerdo que conlleve a una práctica absoluta, ¿verdad? La defensa la defensa por eficiencia que tú correctamente mencionabas que en Guatemala aplica para ambas, esa sí tiene uno la carga de la prueba de justificar por qué esa conducta en específico, porque la ley lo que tiene tiene una cantidad de conductas que considera, digamos, prácticas relativas y uno no necesariamente estar en ellas, tal vez ese es el concepto que hay que dejar aquí, Cata, quiere decir que la conducta vaya a ser sancionada, ¿verdad? Porque si se logra demostrar que tiene una eficiencia económica, ¿verdad? Entonces no sería, y la defensa es correctamente acogida por la autoridad de competencia, entonces no habría sanción que imponer, ¿verdad? Me llama la atención en nuestra conversación que has mencionado mucho la existencia de un ecosistema que involucre tanto el análisis legal de toda esta implementación de la ley de competencia y el análisis económico. Tenemos en Guatemala las bases para que este ecosistema fluya y podamos tener como una certeza jurídica en este vacatio legis de 2 años, que es cuando se va ya a implementar en vivo y en directo la ley de competencia, ese ecosistema que se necesita. Yo creo que este es uno de los grandes desafíos cuando se aprueban leyes de competencia. La respuesta obvia es que no. Creo que esa es una de las razones por las que una vacatio legis o ese periodo que hay entre la publicación de la ley y que las disposiciones de prácticas absolutas, de prácticas relativas y de concentraciones, que no hemos hablado de eso, Cata, por cierto, entren en vigor, eso va a tomar 2 años. Ya tenemos una fecha cierta para computarlo porque la ley se publicó el lunes y son 2 años a contar de su publicación. Fue lunes 9 de diciembre para situarnos en el tiempo del 2024. Es decir, que estas disposiciones son del 2026. ¿Y qué tiene que pasar ahorita? El Ejecutivo, el Legislativo y la Junta Monetaria tienen cada uno de ellos que nombrar a un director titular y suplente que van a integrar el directorio de la Superintendencia de Competencia. Ese directorio tiene que integrarse por personas que en teoría deben de pasar un proceso de oposición que, por cierto, cada una de las entidades nominadoras tiene que controlar bajo sus estándares. Hemos oído
algunos expertos en este tema que vienen de otros países que recomiendan, por ejemplo, unificar o que haya un esfuerzo conjunto entre estas 3 autoridades nominadoras para que el tamiz de selección de los candidatos posibles sean lo más uniformes posibles, y luego pues van a seleccionar a alguien que pase, es un concepto como de un examen de oposición que sea coordinado o validado por una entidad académica, alguna universidad internacional de reconocido prestigio. No dice cuál, y pues ahí habrá que primero seleccionar a quiénes van a ser los directores, y ellos tendrán que nombrar después al superintendente, que realmente es la persona que tiene la responsabilidad ejecutiva y administrativa de la superintendencia, y es realmente el que va a llevar el ritmo de la institución. Pues por lo menos ahí sí hay algunas pinceladas de que no sea alguien que no tenga ningún conocimiento. No tienen que ser abogados necesariamente, pueden ser economistas, y ojalá que haya por lo menos uno, y muy bueno, ¿verdad?, a ese nivel. Y también pues los directores suplentes esperemos que también sean lo suficientemente capacitados, pero luego el superintendente tiene que capacitar a sus intendentes, a su equipo, y toda esta gente pues tendrá que aprender de esto, digamos, de esta disciplina, y luego tal vez lo que más preocupa es las salas de lo contencioso administrativo que van a ser competentes, valga la redundancia, en materia de competencia, ¿verdad? Porque la ley sí especifica que las resoluciones que emanen del directorio son recurribles, o puedo yo tener un control jurisdiccional, o sea, puedo ir a hacer una especie de revisión final. Esto se llama plantear un recurso a lo contencioso administrativo, igual que pasa, por ejemplo, en materia fiscal, ¿verdad?, en los procesos administrativos, y ahí realmente es donde va a estar el problema más complejo, porque los magistrados que integren estas salas no son regidos por esta ley, no hay nada que diga cómo tienen que capacitarse, y ellos tienen la última palabra, ¿verdad? Entonces, yo creo que, comentando con alguien un poquito antes de que iniciara esta charla, yo creo que las empresas, ellas sí se van a capacitar y van a aprovechar al máximo estos 2 años, esta vacatio legis, y van a buscar asesoría. La gran preocupación es qué va a pasar en el sector público, y yo creo que hay que ponerle mucha presión para que lo haga bien, ¿verdad? Y que realmente, y ojalá que esto esté muy fiscalizado y que esté en el ojo público quién va a estar ahí, y creo que debería de haber algún contacto interinstitucional entre la superintendencia y el organismo judicial, y tal vez alguna o más universidades privadas para apoyar en capacitación, ¿verdad? Eso es una oportunidad de capacitación importante, y tal vez un llamado a la academia, a las instituciones y asociaciones que estén estudiando sobre estos temas, ¿verdad? Creo que eso me lleva a un excelente punto, y esto es una labor de todos. Crear este ecosistema para que sea equitativo, para que realmente haya un análisis técnico, para que todos nos sintamos parte del proceso de la implementación de la ley de competencia. Creo que va a requerir el apoyo de todos los sectores, como tú mencionabas, de la parte de la concientización, es parte de la creación de este ecosistema. Como ven, Marcos es un experto apasionado, conocedor del tema. Nos quedan muchísimos tópicos por profundizar, entre ellos el de concentraciones, que creo que haremos una cápsula, un podcast exclusivo. Pero si tuvieras hoy que dejarle 3 recomendaciones prácticas a las empresas sobre cómo prepararse hoy, durante estos próximos 2 años, ¿qué les dirías? Bueno, yo creo que todas las empresas individuales y sociedades o personas jurídicas, y todo quien pueda ser considerado un agente económico, porque no se limita a estas, debería de asesorarse, ¿verdad? Creo que esa es la clave. Creo que tiene una oportunidad que tiene un principio y fin, que es de nuevo el vacatio legis, son 2 años, ¿verdad?, a contar del lunes pasado, el lunes 9 de diciembre del 2024, para poder auditar sus conductas, sus prácticas comerciales, cómo se está comportando, y poder adaptar, capacitar
crear agentes oficiales de cumplimiento y toda una estructura para asegurarse que no vayan a tener problemas en el futuro. O sea, la ley, como se aprobó, da esa oportunidad y esos 2 años suenan largos, pero se pasan muy rápido, ¿verdad? Porque sobre todo para empresas más grandes, esto es un proceso más o menos largo y en empresas grandes uno pensaría que tiene el conocimiento de todo lo que está pasando abajo de la organización y la realidad es que la necesidad de capacitar a las personas que están, sobre todo los vendedores, los comerciales, es muy grande, ¿verdad? Y no hay una cultura empresarial de vivir digamos, en un ambiente que tenga leyes de competencia y eso hay que capacitarse, hay que asesorarse, hay que hacerse auditorías y ponerse metas para estar listos, ¿verdad? Pues como vieron, queda todavía mucho por explorar, quedan muchas lagunas por concluir, quedan muchos temas pendientes. Marcos, que próximamente estaremos invitándote nuevamente a nuestro podcast con La Voz en Alta. Te agradecemos tu expertise, te agradecemos estar aquí el día de hoy con nosotros, donde seguimos tratando temas de actualidad, análisis con expertos y estar a la vanguardia para poder transformar esos desafíos y retos legales en oportunidades. Así que gracias a ustedes, oyentes, por estar el día de hoy acompañándonos. Gracias, Marcos, nuevamente. Síguenos en nuestras redes sociales, porque juntos hacemos más.